Seguir hablando sobre este tema, ya nos acompaña en el estudio de Hoy es Noticia el ministro de Economía, Nicolás Grau. ¿Cómo está, ministro? Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación a CNN. Muchas gracias, ministro, por venir a nuestro estudio. ¿Cómo observan desde el Ejecutivo precisamente esta discusión que se está dando en torno a un eventual nuevo retiro de los fondos de pensiones? Bueno, nuestra postura como gobierno es conocida en esta materia. Nosotros hemos señalado que los retiros nos desviarían, nos harían retroceder en esta trayectoria que hemos hecho de reducción de la inflación. Esta es una trayectoria donde ha hecho un esfuerzo el gobierno, teniendo una política fiscal muy responsable durante el año 2022. Lo ha hecho el Banco Central, que es un órgano independiente a través de las tasas de interés, y lo han hecho todas las familias, ¿no es cierto?, teniendo que sortear esta inflación durante todo este periodo. La verdad es que, como en parte se reconocía en la nota que nos antecedía, hay una parte importante de la población que no tiene nada que retirar, y el problema es que a ese grupo esta política no es que les neutra, sino que le afecta. ¿Cómo sucede eso? Cuando ocurren estos retiros, entra una gran cantidad de plata a la economía, ¿no es cierto? Claro. Eso hace que suba la inflación, y a las personas que no pueden retirar nada tienen la misma plata de antes, pero con una inflación más alta, es decir, una misma plata que les permite comprar mucho menos con esos recursos. Ministro, para ser súper gráfico con la ciudadanía que hasta ahora está en la pantalla de CNN Chile, las metas del gobierno es que la inflación baje, y no poco, de aquí a cuánto, y cuánto más se podría demorar en bajar esa inflación si es que efectivamente se aprobara una iniciativa de estas características. Bueno, respecto a la primera pregunta, lo que sabemos es la proyección del Banco Central y también de distintos analistas del mercado, y eso proyecta que la inflación va a llegar a estar entre 4 y 5% a final de este año. Es decir, nos vamos a ir acercando a la meta del Banco Central, que es 3%, que es lo que se considera adecuado o normal para nuestra... súper altas en meses anteriores. Sí. La verdad es que la inflación viene bajando desde mediados del año pasado, ¿no es cierto? Llegamos a estar más de 14%. Ahora estamos en torno a 11%, es decir, hemos hecho un trayecto importante. Durante el primer semestre se debiera bajar y llegar a una cifra, y 4 y 5% a final del año. Los impactos en la inflación de un retiro hay distintas estimaciones, pero es un impacto importante porque al menos lo que hay en las estimaciones del Banco Central es que más de la mitad de la inflación que hemos tenido durante el último año tiene que ver con cuestiones internas, no solo con elementos externos. Ministro, ¿ninguno de estos proyectos le parece atendible? Por ejemplo, un retiro acotado o un retiro que sea utilizado solo en determinadas situaciones. ¿Ninguno le parece atendible? Lo que hemos dicho como gobierno es que en general la política de retiro es inadecuada, y que si se da una conversación de ese tipo, tiene que ser en el marco, ¿no es cierto?, de la discusión de nuestra reforma previsional, que tiene la idea de un autopréstamo, que es algo bien distinto, mucho más acotado, ¿no es cierto?, donde además se especifica de forma muy concreta cómo las personas tienen que devolver a eso con futuras cotizaciones a sus cuentas previsionales. Entonces, en ese marco nosotros ya tenemos una propuesta, es parte de la reforma previsional que estamos presentando, y creemos que ese es el momento y el camino adecuado para conversarlo. Es que algunos parlamentarios, como veíamos en el despacho de Giselle Vergara, decían, bueno, pero hace un año atrás proponían un retiro acotado. Bueno, hemos hecho propuestas. Esa propuesta tenía un escenario distinto al actual, y además estaba asociado a una discusión en particular. Esa propuesta el gobierno la promovió, pero el mismo Parlamento la rechazó. En ese sentido, ministro, ¿cómo responder a la ciudadanía? Por ejemplo, a una persona de clase media que dice, bueno, sí, me falta plata para llegar a fin de mes y no estoy recibiendo ninguno de los otros beneficios. Sí. En ese sentido también es súper importante, porque sabemos que el grueso de la población pertenece precisamente a ese grupo. El gobierno, lo primero es que por supuesto que hay que apoyar a los distintos sectores, no solo a los sectores más vulnerables, donde el gobierno ha hecho un gran esfuerzo, sino también a la clase media. Y déjeme dar 3 ejemplos bien concretos de cosas de medidas que han tenido un impacto positivo en la clase media. Primero, el copago cero de salud, ¿cierto? Estamos hablando de más de 100.000 personas, ¿no?, que antes pagaban sus prestaciones y que durante el año 2022 no pagaron alguna prestación de FONASA. Y este grupo que se ve beneficiado por el copago cero es exactamente la clase media, porque los sectores de ingresos más bajos ya no pagaban por ninguna prestación. Lo segundo, todas las medidas que hemos hecho en apoyo a las pymes, que son lideradas, ¿no es cierto?, son dueñas, personas de la clase media. Déjame nombrar solo 2 de ellas. El primero, hemos tenido durante todo este año
digamos desde mayo del año 2022, un subsidio a las pymes para pagar el salario mínimo, un subsidio que nunca había existido. Nunca en nuestra historia había habido un subsidio para que las empresas de menor tamaño pudieran pagar el salario mínimo y actualmente beneficia a 130.000 pymes. Por otro lado, tuvimos la ley de alivio a la deuda tributaria que ha permitido que más de 70.000 pymes hagan una repactación con la Tesorería General de la República y le ha permitido ahorrar a ellas, es decir, no pagar a través de la condonación de multas e intereses, un monto total de 330.000 millones de pesos. Y por último, la tercera medida que me gustaría comentar es que es una medida que aprobamos en enero y que se empezó a implementar, la aprobamos en enero en el Parlamento y se empezó a implementar a finales de marzo, que dice relación con el beneficio que existe para créditos hipotecarios, en que el Estado garantiza un 10% del crédito hipotecario y eso permite en la práctica reducir el riesgo del crédito, reducir las tasas de interés y además que el pie en vez de ser un 20% sea un 10%. Y esto es exactamente para la clase media. Entonces, yo creo que, por supuesto, nosotros siempre estamos estudiando más ayuda, ¿no es cierto? Sin ir más lejos, tenemos una conversación con las pymes pendiente a propósito de un posible subsidio para el salario mínimo, para continuarlo. Estamos discutiendo, ingresamos hace poco una ley de pago a 30 días para las pymes, estamos cambiando la ley de compras públicas para que el Estado le compre más a las pymes. O sea, lo que quiero señalar con esto es que la aseveración de que no ha habido políticas para las pymes, para las personas de clase media, no es una aseveración adecuada, no se condice con los datos. Por supuesto, han sido años difíciles en términos económicos y nosotros creemos que hay que seguir apoyando y seguir viendo políticas, pero políticas que por sobre todas las cosas sean bien pensadas y no generen un daño en la economía. ¿Se le puede dar continuidad a estas u otras ayudas que pudiesen venir en el futuro sin una reforma tributaria? Bueno, todas las medidas que planteé están financiadas en nuestro marco presupuestario. Dicho lo anterior, hay un conjunto de avances que son muy importantes para la población que sí dependen de la reforma tributaria. Una fundamental es aumentar la pensión garantizada universal desde los 200.000 pesos que hoy día se paga a 250.000 pesos, avanzar en el sistema nacional de cuidado. ¿Y cuál es el camino que va a seguir el gobierno en ese aspecto particularmente? Bueno, el camino lo hemos planteado, ¿no es cierto? El camino es mucha conversación, mucho diálogo. Este es un proceso que lidera, en el Senado, que lidera el ministro Marcel, y que lo que ha señalado el ministro es que vamos a tener un proceso de diálogo. Ese proceso de diálogo ya ha ocurrido, han participado empresas de distintos tamaños, especialistas, la Central Unitaria de Trabajadores, en fin. A su vez han ocurrido diálogos con los partidos políticos y al final de ese proceso de diálogo lo que ha dicho el gobierno es que el ministro Marcel y también la ministra de Sexpress y el presidente van a anunciar cuál es la estrategia legislativa del gobierno. Ya, pero se podría eventualmente insistir a través del Senado, entonces. Usted sabe que esa es una de las opciones, pero lo que quiero señalar acá es que más allá de la opción concreta, lo importante es que primero esta es una reforma fundamental. ¿Condiciona el programa? Fundamental, más allá de condicionar o no condicionar el programa, lo importante acá es que algo necesario para las personas que nos están viendo. Chile antes de nuestro gobierno, llevaba 10 años con déficit fiscal. Es decir, gobiernos de distinto tipo no han sido capaces de financiar los gastos que tienen año a año. Y a su vez hay un conjunto de demandas sociales que son mejora de educación, mejora en pensiones, en salud, en el Sistema Nacional de Cuidado, en la transformación productiva, los cambios tecnológicos que tiene que hacer el país también requieren recursos. Bueno, todo ello requiere, por supuesto, una reforma tributaria y además no olvidemos, más plata a las regiones. El royalty, que estamos por votarlo, ¿no es cierto?, en el Senado, una parte muy importante de los recursos del royalty se va a las regiones, se va a las comunas. Así que yo hago un llamado a cada más quienes nos están viendo a estar muy atentos porque no nos vaya a pasar con esa votación que digamos que tenemos un resultado que termine perjudicando a la población y en particular perjudicando a la región. Entonces aquí no es un problema o el programa del gobierno o si esto es que el bueno, programa contiene medidas y hay medidas que eventualmente no se podrían realizar si no hay plata, por eso se lo pregunto. Pero lo importante acá es quienes nos están escuchando, su calidad de vida, ¿no es cierto? Y mejorar esa calidad de vida en salud, educación, en pensiones, en los cambios tecnológicos que tengamos que hacer para el país a futuro, en el Sistema Nacional de Cuidado, en más plata en las regiones, eso requiere
nuestra reforma tributaria a la renta y también la votación del royalty. Por eso es tan importante que las personas conversen con sus parlamentarios, les pregunten cómo van a votar en esta materia. Las personas de regiones que nos están escuchando hoy día, yo les transmito a ellas, se está jugando mucho de los recursos que ustedes podrían tener en sus comunas, en sus regiones, en la votación del royalty. Pregúntenle a sus parlamentarios cómo van a votar en esa votación, en particular a los senadores y las senadoras. Bueno, son temas importantes y qué bueno sería que la ciudadanía en diferentes instancias tuviera la posibilidad de poder dialogar con sus autoridades o poder enterarse de una manera tal vez no tan lejana como a veces suelen suceder este tipo de temas sobre iniciativas que claramente tienen un impacto en la vida de cada uno de nosotros. Ministro, el día de ayer el Comité de Ministros precisamente aprueba el proyecto Bronces Integrado pese a diferentes manifestaciones en contra y pese a diferentes reacciones que se han generado en torno a esta iniciativa, desde jefes comunales a ONG, ciudadanos y ciudadanas, etcétera. ¿Cuáles son los beneficios en concreto de este proyecto por el cual finalmente se termina aprobando? Para que también ahí la ciudadanía entienda el parecer y la postura que se adopta desde el gobierno frente a esta iniciativa. Yo creo que lo primero que hay que entender acá, y esto es muy importante que quienes nos están escuchando sepan los detalles de aquello, es entender cómo funciona el procedimiento de esta decisión. Lo que ocurre acá es que una vez que el Servicio de Evaluación Ambiental toma una decisión, ¿cierto?, que eso ocurrió hace un poco menos de un año, tanto el privado que está promoviendo esta inversión como también las comunidades tienen derecho a reclamar e ir al Comité de Ministros. Bueno, lo que sucedió entonces es que tanto las comunidades como el privado reclamaron al Comité de Ministros, habían 8 reclamos, 7 de la comunidad, 1 del privado, y lo que hace el Servicio de Evaluación Ambiental es que manda estos reclamos a los distintos servicios que tienen que dar una opinión, una visión técnica pertinente al respecto. Esas opiniones llegan, el Servicio de Evaluación Ambiental las integra y hace una presentación al Comité de Ministros señalando si los distintos puntos están bien abordados o no. En esa presentación a la que yo no asistí, después puedo comentar las razones de aquello, pero en esa presentación justamente se comentaron estos documentos que son públicos, los documentos de los servicios están en el expediente, cualquier persona puede acceder a esos documentos, y lo que sucedió es que las distintas preocupaciones, por ejemplo, respecto a los glaciares, respecto al agua, respecto al material particulado, a la flora y fauna, de acuerdo a la opinión de los servicios, de acuerdo a la opinión técnica, estaban bien resueltas por el proyecto. Entonces, o sea, ¿se descarta por ese lado un impacto negativo? Se descarta un impacto negativo de acuerdo a lo que dicen los organismos técnicos. El descartar o no descartar no es una cosa que dependa de los ministros y las ministras. Los ministros y las ministras lo que tienen que hacer es revisar esos antecedentes, ¿cierto?, y a partir de esos antecedentes tomar una decisión. Y en este caso, la opinión de los servicios, ¿cierto?, de los servicios técnicos, era bastante clara respecto a descartar cada uno de estos elementos que son de preocupación de la ciudadanía. Yo entiendo en esto que la ciudadanía tenga preocupación. Nuestro gobierno además tiene un compromiso ecológico muy firme, que además lo ha demostrado con votaciones anteriores. Claro, es que muchos sostenían eso el día de ayer. El gobierno que se ha declarado ecologista, bueno, finalmente se termina aprobando, pero es importante entender los argumentos. Lo que pasa es que un gobierno ecologista lo que tiene que hacer, ¿no es cierto?, es primero fortalecer nuestra institucionalidad ambiental y segundo, basar este tipo de decisiones justamente en consideraciones técnicas que se preocupen por el medio ambiente. Y en ese sentido, ministro, ¿se pusieron condiciones sobre la mesa? Voy a ir a ese punto. Y eso es exactamente lo que sucedió en este caso. Es decir, las consideraciones técnicas de los organismos técnicos del Estado eran muy claras respecto a que las preocupaciones principales que se han manifestado estos últimos días, en particular desde la votación, eran preocupaciones que no implicaban un impacto significativo en los glaciares, en el agua y en las otras cosas que se consideraron. Ahora, además de eso, el gobierno, ¿no es cierto?, y los ministros que participaron en esa reunión, a sugerencia del Servicio de Evaluación Ambiental en muchos casos, y en algunos casos también en propuesta de la empresa, pidieron un conjunto de cosas extra, ¿no es cierto? Por ejemplo, el monitoreo de los glaciares y otras cuestiones que son de relevancia para la población. En adición a que los organismos técnicos decían que no había un impacto significativo, se propusieron estas medidas para dar justamente tranquilidad. Entonces, lo que yo quiero decir acá es que, déjame ponerlo de esta manera. Cuando se votó Dominga, ¿no es cierto?, el sector más de la industria, ¿no es cierto?, señaló que esta había sido una votación no técnica, sino política. Cuando en ese caso pasó al revés.
los servicios técnicos, el Servicio de Evaluación Ambiental, ¿no es cierto?, tenían una mirada muy crítica del proyecto y tenían observaciones fundamentales. ¿Y qué hizo el Comité de Ministros? Votó de acuerdo a lo que decían los organismos técnicos. Ahora que el resultado es aprobando una inversión, sucede lo opuesto. Ciertas organizaciones, ¿no es cierto?, señalan que fue una decisión política y no técnica, cuando de nuevo lo que ha hecho el gobierno es votar de acuerdo a las sugerencias y las orientaciones de los organismos técnicos pertinentes. Entonces, yo creo que lo importante acá es que entre todas y todos, la industria, las organizaciones de la ciudadanía, todos cuidemos la institucionalidad ambiental. El gobierno lo está haciendo, porque el gobierno está votando de acuerdo a lo que propone la institucionalidad ambiental. A veces eso significa rechazar, a veces significa aprobar. Pero lo que no puede suceder es que cada vez que sucede una votación que a mí no me gusta, yo termine señalando que esto es una votación política y no técnica, cuando en realidad lo que ha sido acá es que hemos seguido las consideraciones técnicas de los distintos organismos. Y en concreto, ¿cuáles son los beneficios económicos? Porque antes de la decisión del Comité de Expertos, usted había manifestado una posición más bien positiva a esta iniciativa. De hecho, a raíz de eso, precisamente, se abstiene de participar en la instancia que se llevó a cabo durante la tarde de este día lunes. En concreto, ministro, ¿cuáles son los beneficios económicos que trae para el país un proyecto de estas características? Antes de aquello, a mí me gustaría resaltar algo muy importante. En la decisión de si aprobar o no aprobar un proyecto por el Consejo de Ministros, no se considera, ni tampoco corresponde considerar los beneficios económicos del proyecto. Lo que se considera en ese caso es si ese proyecto cumple o no cumple con las disposiciones de nuestra institucionalidad medioambiental. Y por eso lo que se hace en ese proyecto es que el Servicio de Evaluación Ambiental, o sea, en esas sesiones, es que el Servicio de Evaluación Ambiental presenta y hace un resumen de todos los informes que hicieron los organismos técnicos y da una visión general de cómo se integran esos distintos informes. Quiero señalar esto de forma muy precisa, porque voy a decir cuáles son los beneficios económicos, pero en ningún caso, y quiero ser categórico en esto, esos beneficios económicos son los que determinan la decisión. Y nuestras votaciones pasadas como gobierno lo dejan bastante claro, en que siempre hemos seguido la recomendación justamente de los organismos técnicos pertinentes. Perfecto. Ahora, entiendo habiendo el punto, dicho pero eso, claramente también se reactiva parte de la inversión. Es una reactivación no menor, bueno, digamos. este es un proyecto que tiene un monto de inversión relevante, ¿no es cierto?, sobre los 3.000 millones de dólares. Sí. Y por supuesto que eso es relevante para las proyecciones de inversión de los próximos años. Eso es incuestionable y creo que es algo que, por supuesto, que tiene que ser importante en el debate, más no en la discusión medioambiental y el debate que damos en ese consejo en específico. Sí, perfecto. Bien, vamos a estar bien atentos también a reacciones que siga generando. Y lo último, ministro, porque estamos en el tiempo. Finalmente se decide adelantar la extensión, el aumento más bien del salario mínimo tras un acuerdo del gobierno con la CUT. Además de los reajustes, aumentan las asignaciones familiares. ¿Cómo va a ser la distribución por tramos? Sí. Mire, a ver, lo primero del salario mínimo, creo que esto es una buena noticia. Es bueno además, no solo una buena noticia, sino que demuestra cómo este gobierno está cumpliendo sus compromisos, ¿no es cierto? Implica un aumento que culmina en julio de 2024 con 500.000 pesos y va en escalones de 410 a 440 en mayo y de 440 a 460 en septiembre, además que define incluye el factor de la inflación también. Claro, ciertos reajustes dependiendo de los niveles de inflación. Sí. Y ocupa los mismos tramos que ya existen de la asignación familiar y del subsidio único familiar para efectos de recibir estos apoyos a las familias de más bajo ingreso. Eso también se hizo la vez pasada, ¿no es cierto?, cuando discutimos este salario mínimo el año pasado, el año 2022. Ahora, junto con esto, nosotros lo que hemos dicho de forma muy clara es que tenemos el interés de que, tal como lo hicimos el año pasado, ¿no es cierto?, poder apoyar a las pymes para que puedan abordar este desafío y tenemos conversaciones con las pymes para discutir distintos esquemas de cómo se puede fortalecer el subsidio a las pymes. El subsidio a las pymes para pagar el salario mínimo por ley termina ahora en abril, ¿no es cierto? Y nosotros ya hemos dicho como gobierno en las conversaciones con las pymes que estamos interesados en prolongar este subsidio y reforzarlo dado esta nueva situación. Sobre ese tema, lo último, ayer en conversación con Hoy es Noticia, David Acuña, presidente de la CUT, nos decía
no siempre empresas que se hacen llamar pymes o que tal vez por diferentes consideraciones entran en esa categoría, no necesariamente son pymes. Él señalaba en conversación con nosotros, me gustaría que efectivamente quienes reciban un beneficio de estas características sean efectivamente pequeñas o medianas empresas o microempresas. Sí. Eso, la verdad, es una preocupación que nosotros compartimos, pero está bastante bien salvaguardada en el diseño actual. Déjame darte algunos ejemplos. Hay pymes que son de servicio financiero, que uno sabe que tiene otra funcionalidad, ellas están fuera del subsidio. Y así hay una serie de consideraciones, además esto es por venta. Tú, para acceder al subsidio, depende del tamaño de las ventas que tuviste. ¿Cuál es el corte? El año para anterior. Que nos hagamos una idea más o menos. Son 100.000 UF por año. De 100.000 UF hacia abajo, claro, anual, ya entran dentro de esta consideración. Lo que pasa es que 100.000 UF es el corte que existe en el Servicio de Impuestos Internos para llamarse una empresa mediana. Y hacia abajo, entonces entran todas las empresas. ¿Cierto? Bueno, es importante también conocer a cabalidad ese tema, porque es una preocupación que al menos manifestaban desde la preocupación que tiene el presidente de la CUT, David Acuña, nosotros la compartimos, pero insisto, yo creo que el diseño actual, en lo que a esto respecta, a quienes se ven beneficiados, nosotros en lo grueso lo vamos a mantener. Se salvaguarda bien esta preocupación del presidente de la CUT. Ya pues, ministro Nicolás Grau, ministro de Economía, muchas gracias por la conversación. Ahí estuvimos narrando y conversando diferentes temas. Muchas gracias, que tenga una buena tarde. Muchas gracias a ustedes y un gran abrazo a quienes nos vieron en esta entrevista. Muchas gracias, ministro. Y luego de la conversación con el ministro de Economía nos vamos a la pausa y estamos de vuelta en CNN Chile.